Es un invitado de casa muy especial y agradecemos mucho su compañía, güera. Así es el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, que está con nosotros pues para que nos diga cómo inicia. Hay mucha expectativa, hay muchas dudas, temor, es muy válido, pero hoy inicia pues de nueva cuenta la actividad escolar. Bien, le va a decir maestro, pero sí también es maestro, va secretario. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Gaby. Liborio, como siempre, un gusto. Efectivamente, hoy iniciamos con mucho entusiasmo, o retomamos, más bien dicho, porque es el término correcto, el ciclo escolar. En el caso de educación básica, arrancamos este lunes con 1.6 millones de niños, que sin duda representa un gran esfuerzo, nada menor. 80,000 maestros ya dispuestos a atender de manera presencial a estos niños y jóvenes. Como ustedes saben, la educación media superior lo hará después, lo hará a partir del último día de este mes, el 31 de enero, y en febrero arrancan las actividades presenciales en universidades. En nuestro caso, pudimos prepararnos por 15 días de este año, estos 15 días que fueron muy productivos porque recuperamos ciertas habilidades que desarrollamos intensamente durante la emergencia sanitaria y que cuando cerramos el semestre pasado con mucha presencialidad, abandonamos un poquito el uso de plataformas, los proyectos integradores, pero hoy nuevamente, 15 días comprobamos que esas habilidades no se pierden, están ahí y se generan. Hoy hicimos un monitoreo en todas las escuelas de educación básica en el estado, tanto públicas como privadas, y con mucho gusto vemos que tenemos una presencialidad muy alta, entre el 71 y 75%. Recordarán que hace un semestre nos hacíamos esta misma pregunta: ¿qué pasó el primer lunes del ciclo escolar? Que si no mal recuerdo fue el 31 de agosto, tuvimos una presencialidad del 71%, que fue subiendo gradualmente y cerramos esa semana con un 85% de presencialidad. Hoy vamos a ver qué sucede, nada menos hoy en la tarde-noche hacemos un corte nuevamente con los turnos vespertinos y yo estoy seguro que nos vamos a ir ganando la confianza de los papás, de tal manera que hacia el final de la semana pueda haber más niños de manera presencial. Pero decir que el 99%, más del 99% de las escuelas abrieron hoy, están en condiciones de tener clases presenciales y que si bien estamos siendo muy respetuosos de los protocolos y el protocolo dice que si hay un maestro o un alumno con sospecha de tener COVID, tiene que evitar ir a la escuela, eso es un hecho. Ya después lo confirmará con una prueba oficial o formal, pero también tenemos grupos que no tuvieron presencialidad por una cuestión de prudencia, siguiendo el lineamiento de no presentarse si tengo síntomas. Bueno, yo quiero, en la mañana lo hablaba el gobernador de Jalisco, el secretario Enrique Alfaro, que nos reitere el por qué sí. ¿Por qué sí en Jalisco se regresó a la presencialidad para educación básica desde hoy, lunes 17 de enero, secretario? Pues mira, la principal razón tiene que ver con la importancia de que las clases presenciales no se interrumpan por el valor que dan a la formación de los niños y los jóvenes. Sí. Sin duda es algo que se tiene que hacer con un prerequisito que es el de la salud. Ese se ha venido cubriendo. Lo que ha monitoreado la Mesa de Educación y la Mesa de Salud es cómo se ha desempeñado, cómo se ha desarrollado la pandemia por la nueva llegada de la variante de Omicron en otros países donde tienen clase y tienen la variable ampliamente esparcida. Y la verdad es que en el rango de edad de 0 a 14 años no es donde le pega fuertemente a los niños, es decir, no es ahí donde se están infectando los niños. Y aún así cuando se infectan, afortunadamente tienen síntomas menores. Hoy lo comprobaban a través de los testimonios que dieron tanto el titular del Hospital Civil como el de los servicios de salud locales del gobierno del estado, que afortunadamente solo hay 2 niños que tienen esta condición, o desafortunadamente, evidentemente para los niños, pero quiere decir que el resto de la población en este rango de edad, a pesar de que está esta variable, no están contrayendo la enfermedad. Claro, el otro gran grupo de interés para nosotros que está en las escuelas, pues sin duda es el de los docentes. Pero en el caso de los docentes fue muy afortunado que fuimos capaces de concluir el proceso de vacunación de 107,000 maestros en 5 días de manera satisfactoria. Prácticamente todos los maestros que se pudieron inscribir y sacar una cita para recibir su refuerzo del biológico Moderna, que ya antes habían tenido el biológico de Cancino, pudieron presentarse del miércoles pasado a este domingo y recibieron su vacuna. Aunado al tema del éxito que tuvieron los protocolos en la contención del COVID. O sea, no deja de sorprender cada semana que tuviéramos a más de 1 millón de niños en las aulas, en clase,
y que los contagios fueran disminuyendo de 80 a 10 en el periodo del semestre pasado. Eso nos muestra que las escuelas no solo son un factor de poco riesgo, sino que también ayudan a mitigar el riesgo en el resto de la población en esa edad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El orden, el cuidado, en el uso de los protocolos va impidiendo que se propague la enfermedad. A ver, secretario, y también le quiero hacer la misma pregunta porque recibimos mensajes sobre la incongruencia, algunos lo llaman así, ¿no?, del regreso a clases, pero creo que es importante destacar que siempre ha sido una postura flexible, de que no es una obligación y de que existe la apertura para que papá, mamá o tutor decida que no regrese su niño o su niña a las clases presenciales. Así es, Gaby, eso es importantísimo. Nadie mejor que el papá de un niño o una niña sabe si la situación de riesgo vale la pena o no el ir a la escuela. Es decir, muy sencillo, sabemos que hay una diversidad de situaciones en la salud de los niños, por ejemplo, que son muy sensibles al frío o que tal vez tienen que tomar transporte público o que tal vez la persona que los cuida es una persona que está en alto riesgo y si bien el niño puede no contraer la enfermedad y tener una situación grave, sí se la puede transmitir a algún familiar. Eso solo lo sabe la familia, por eso hemos sido tan flexibles. Pero también lo que vemos es que, y no son pocos niños, 1.5 millones de niños que sí acuden de manera presencial están llevando un gran beneficio con un riesgo controlado. Todos nosotros hoy por hoy estamos en riesgo, ¿no?, de estar en este sitio, pero la vida pues no se detiene y la prudencia debe de imperar primero en la singularidad de cada persona, de cada familia y por supuesto después en cada colectivo escolar. Creo que si no perdemos de vista que la seguridad ante esta emergencia sanitaria es un esfuerzo colectivo, lo hemos dicho muchas veces, pero es muy real y no hay que perderlo, la colectividad nos da mayor seguridad. Por lo tanto, estamos convencidos de que en las próximas semanas los resultados van a ser satisfactorios en las escuelas, pero también hay que estar abiertos, si no lo fueran, pues habrá los especialistas que nos den otras instrucciones distintas a las que ya tenemos. Hoy vemos que casi 400 niños se infectaron en estos días que no iban a la escuela. O sea, aunque se infectan poco, porque 400 comparado con el rango de edad tan amplio, claro, pues es poco. Pero saber que de esos, cuando arrancan las clases, todavía son pocas decenas las que logran transitar entre ese filtro, que es muy efectivo, que lo hemos dicho también, el de las familias. En la familia, si yo tengo a un niño simplemente con una molestia, con un síntoma de enfermedad respiratoria y lo contengo, estoy haciendo muchísimo para provocar que en la escuela se siga teniendo un entorno seguro. Y es ahí donde comienza el primer filtro. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos preguntas vía WhatsApp, güera, esta tarde. Bueno, dice Ángeles que le anima mucho vernos, ella tiene COVID, y le pregunta, secretario, ¿se va a reportar a maestros que por tener COVID no fuimos vacunados para hacerlo posteriormente? Tenemos un esquema en donde cada maestro que por estar infectado no pudo tener su vacunación, va a programarse en una vacunación extraordinaria. Es algo que ya hablamos con el secretario Fernando Petersen, de tal manera que el biológico sigue estando aquí a disposición del gobierno del estado. Seguramente en febrero vamos a proceder a un proceso de vacunación. Hay que decir que de las 161,000 dosis que se aplicaron a la comunidad educativa, en esta ocasión solo hicieron cita 107,000. ¿A qué se debe la diferencia? Principalmente a dos razones seguramente. Una, los maestros ya pudieron adquirir otra protección o otra dosis en función a su rango de edad. Algunos incluso lo han hecho en el extranjero, porque el cancino, la verdad es que sí limita la movilidad. No puedes salir del país porque muchos países no te reconocen esta vacuna. Entonces fueron por otra. La segunda razón es, como bien lo refiere la persona que estuvo en contacto, Ángeles, es simplemente porque estás infectado y está contraindicado tomar la vacuna cuando tienes la infección del COVID, pero que se estén tranquilos. ¿Por qué? Porque puede adquirirla en función a su edad y a la región en donde ella se encuentra, cuando corresponda, o en esta campaña extraordinaria que seguramente vamos a tener para los compañeros de educación. Entonces, ¿nos puede confirmar, en vivo para todos y aquí en Quiero Noticias, habrá una jornada extraordinaria para estas excepciones en los maestros de vacunación, secretario? Sin duda, es algo que es indispensable, tener la protección del biológico, y más sabiendo que los maestros responden también
A la primera dosis respondieron el 98% de los maestros, es altísimo. Y en esta segunda, el 100% de los que se registraron. Y justo estamos en este periodo de ver el que no se vacunó porque no hizo cita, es cuál es la razón para poderlo atender. Muy bien. Secretario Juan Carlos Flores Miramontes, ¿cómo se regresa a la presencialidad en las aulas? ¿Hubo modificaciones en las medidas sanitarias, dígase ventilación, más filtros sanitarios en los accesos a los planteles? ¿Cómo se regresó para fortalecer el tema de la llegada de nuevas variantes y de la situación que se está viviendo en Jalisco por la pandemia? Importantísimo, Liborio, decir que los protocolos siguen exactamente los mismos. Y es bien importante decir, porque algo que aprendimos el semestre pasado es que es muy efectivo el protocolo si se vive con prudencia. Sí. No hay que hacerlo ni en exceso ni en defecto. Lo mismo me perturba mucho un sistema escolar el hecho de que por un solo caso cancelar las clases en toda la escuela. Hay reacciones, sobre todo antes del regreso a clases presenciales. Quizás un plantel en particular se pone de acuerdo, los padres de familia deciden no regresar a clases presenciales hoy precisamente. ¿Se vale, es válido, se permite esto de la organización ya desde lo local con cada plantel, secretario? Solo si respetan los protocolos. Puede ser que una escuela que tenga, por ejemplo, 6 grupos, en una primaria que tenga un grupo en cada grado y tiene 3 o 4 maestros enfermos, bueno, en ese caso se justifica, pero está previsto en el protocolo, pero no puede ser unilateralmente. A eso me refiero, que no se puede fallar ni por exceso ni por defecto en el protocolo. Es muy importante, por ejemplo, todo esto de entrada reportarlo, consultarlo con la autoridad superior. Todas las escuelas tienen un supervisor en educación básica. Hay 1,200 supervisores en todo Jalisco que están muy próximos a las escuelas para poderles ayudar en esta situación. Cierto que hemos confiado en las comunidades educativas, en las escuelas, y no nos han defraudado, pero parte del éxito de la prudencia en el vivir los protocolos es la consulta. Entonces, unilateralmente no, se tendría que poner a consideración la situación y ya el supervisor les podría dar una instrucción. Muy bien. Secretario, el tema de la evaluación en cuanto al día a día, cuándo volverán a sesionar, sobre todo porque es una semana importante, estamos en una etapa complicada, ya lo sabemos, lo hemos dicho al inicio de este espacio, lo dijo el gobernador en torno a los casos de COVID-19, pero ¿cómo como papás, mamás o tutores tener esa certeza de que todos los días se están verificando y de ser necesario, pues tomar una medida importante? Creo que la vía va de lo particular a lo general. Yo le diría a todas las familias que este marco de libertad es para usarse, que el criterio siempre impere primero en el hogar. No, hoy, lunes, ya tomé la decisión de mandar a mi hijo a la escuela. Mañana, martes, la vuelvo a valorizar. ¿Cómo la valoro? Primero, ver la condición de salud de mi hijo y también ver la experiencia que tiene la escuela. Nosotros estamos convencidos que la mayoría de las escuelas nos vamos a ganar la confianza de los papás y vamos a incrementar la presencialidad. Pero es eso, es basado en hechos, en ver la familia, después ver a la escuela. Y claro, estar atentos a la generalidad, eso es lo que hacemos nosotros desde la Secretaría. Pero ya como una metodología muy concreta, Jalisco, y no en la pandemia, 3 años atrás cuando empezó el proyecto educativo le apostamos a las CAP. ¿Qué es una CAP? Es una comunidad de aprendizaje para la vida, que es una metodología autogestiva de cada escuela. Cuando hacemos esto, tomamos, no una decisión, tomamos 13,000 decisiones. Y cuando incrementas la cantidad de decisiones y las mentes que participan de cada decisión, incrementan la asertividad. Es muy difícil que se equivoquen 13,000 escuelas. Si se equivocan 10, porcentualmente es muy poco. Y además siempre están las contrapartes, porque la decisión, insisto, no es del director, es de la comunidad. Y ya hay una metodología para tomar ese tipo de decisiones. Por lo tanto, yo diría que tengan la tranquilidad de que nosotros como autoridad también somos una CAP, una comunidad que aprende y una comunidad que ajusta, en 2 grandes mesas. La de educación, conformada casi por 47 personas, 50 aproximadamente, y la mesa de salud, que ustedes conocen, que hoy en la mañana precisamente sesionamos y que hubo una rueda de prensa. Por lo tanto, yo les diría que la información que se genera en la escuela se analiza todos los días. Hay una aplicación que tienen todos los directores que se llama Recrea, en la cual pueden reportarnos incidentes de este tipo, y todos los días antes de irnos a descansar, créanme que vemos el corte de cómo están las escuelas, cómo están las infecciones, por si hay alguna luz roja que se detone, podérsela informar a salud y ellos nos den retroalimentación. Y recuérdenos la página para quienes hacen clases a distancia, para los padres de familia, es también Recrea. Es Recrea Digital, en cualquier buscador, si ponen Recrea Digital o Recrea Digital Jalisco, los lanza esta página. Ahí está. Con la evaluación y con lo que nos está reportando esta tarde el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, es una realidad.
en la entidad se regresa a clases presenciales. Hoy comenzamos en educación básica, será a finales 31 de mes. enero, educación media superior, todas las preparatorias. Las prepas. Y las universidades principalmente en febrero, aunque ellas tienen distintos calendarios y también no sería raro que ya universidades, sobre todo algunas privadas, Sí. arranquen de ya también de manera presencial. Muy bien. Secretario, gracias por estar con nosotros en el arranque, bueno, en este nuevo inicio ahora de presencialidad en el estado de Jalisco, y seguiremos evaluando con ustedes lo que sucede en las aulas y también con los padres de familia. Con todo gusto y gracias por ayudarnos a tener esta comunicación con los papás. Gracias, secretario. Gracias por acompañarnos, el secretario de Educación de Jalisco esta tarde en Quiero Noticias. Qué mejor que el día de hoy que nos acompañen las autoridades justamente del tema para el arranque de las clases. Bueno, Así es, y vamos a ir a la pausa comercial, que es así muy breve. Quédese con nosotros.